Buenos días para todos. Hoy vamos a hablar de la exploración y muestreo. Cuando vamos a empezar un estudio geotécnico para la edificación o construcción de una edificación, por lo primero que debemos empezar es por la exploración del subsuelo y la adquisición de muestras de suelo para determinación de las propiedades físico-mecánicas del mismo. Vamos a empezar a hablar por la norma sismorresistente del 2010. En el capítulo H se encuentra todo lo correspondiente a estudios geotécnicos. Y en el literal H2111 habla de en qué consiste la investigación del subsuelo. Entonces, la investigación del subsuelo consiste en el estudio y el conocimiento del origen geológico. ¿Por qué la geología es importante? Porque nos permite a nosotros definir la historia de formación de nuestros suelos. Y esa historia de formación de esos suelos está íntimamente ligado con las características y propiedades mecánicas de los suelos encontrados. Comprende además la exploración del subsuelo. Necesitamos saber qué suelos, el perfil estratigráfico del suelo sobre el cual vamos a construir la edificación, qué tipo de suelos tenemos, qué características tienen de resistencia, de permeabilidad. Necesitamos conocer lo que no vemos, ¿sí? Conocer lo que no estamos viendo todavía y poder definir la profundidad de cimentación de nuestra edificación. Esa exploración del subsuelo se puede realizar de muchas maneras, dependiendo del estudio que estemos haciendo. No es lo mismo la exploración que se hace para un proyecto vial, a la exploración que se hace para una edificación, a la exploración que se hace para un muro de contención. Entonces, vamos a hablar de los diferentes métodos de exploración y entre esos encontramos los apiques. Esos apiques son excavaciones que se hacen manualmente con herramientas manuales tales como picas y palas. Se utiliza para determinar las características de los suelos para un proyecto vial. Trincheras, perforaciones, sondeos y otros, los cuales tienen diferentes usos dependiendo del estudio geotécnico que vayamos a realizar. Con esa exploración, nosotros podemos, primero, identificar el perfil estratigráfico del subsuelo. Segundo, adquirir muestras alteradas e inalteradas para realizar ensayos de laboratorio, los cuales son necesarios para la identificación y clasificación de los diferentes suelos y rocas, pero además cuantificar las características físico-mecánicas e hidráulicas de los suelos. Entonces, hoy vamos a hablar de esos métodos de exploración. Más adelante hablaremos de los ensayos de laboratorio, de las diferentes características o propiedades mecánicas e hidráulicas que vamos a definir. ¿Cuál es el objetivo de una exploración? El objetivo de una exploración por medio de un sondeo es observar directa o indirectamente la naturaleza, las propiedades y características del subsuelo a determinadas profundidades. Esas profundidades o la magnitud de esa exploración lo da la norma sismorresistente en el capítulo H. En el capítulo H habla de esa magnitud de exploración que más adelante lo trabajaremos para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el objetivo de la exploración? También es identificar y caracterizar los tipos de suelos o las formaciones que encontremos. Además, localizar los niveles de aguas subterráneas. Existen diferentes tipos de sondeos o metodologías. Hay unos ensayos, unos ensayos, unos sondeos
o unas metodologías que se utilizan para exploración y muestreo en un estudio de carácter preliminar. Son esos estudios de carácter preliminar, son aquella exploración que no cumple con la normatividad en el capítulo, estipulada en el capítulo H sobre la magnitud de la exploración, pero que sí nos va a permitir a nosotros identificar zonas potencialmente construibles. Están los métodos de muestreo final o pruebas de campo para un estudio geotécnico definitivo, el cual debe cumplir con todo lo especificado en la norma sismorresistente en el capítulo H en cuanto a magnitud de la exploración y características a obtener. Y el otro son los métodos geofísicos, que son unos métodos que son métodos auxiliares que nos ayudan nos sirven de soporte para determinar perfiles estratigráficos e identificar algunos aspectos que no se pueden identificar en los métodos tradicionales. Hoy vamos a hablar de la exploración y muestreo para carácter preliminar. Entonces encontramos un método que se llama los pozos a cielo abierto con muestreo alterado e inalterado. ¿Qué quiere decir esto? Que este método nos va a permitir adquirir o sacar muestras alteradas y muestras inalteradas. ¿Qué es una muestra alterada? Es aquella muestra a la cual le hemos modificado algunas características físicas y mecánicas tales como la humedad, la compacidad, la densidad. Y una muestra inalterada es aquella muestra a la cual le hemos conservado todas las características físico-mecánicas para ser revisadas en laboratorio. Entonces, la metodología de pozos a cielo abierto consiste en excavar un pozo, un hueco de grandes dimensiones para que el laboratorista o técnico baje hasta allá y pueda examinar los diferentes estratos del suelo con el objetivo de levantar un perfil estratigráfico del suelo. ¿Qué es un perfil estratigráfico? Un perfil es un corte vertical que se le hace al suelo, y cuando hablamos de estratigrafía estamos hablando de diferentes estratos, y cada uno de esos estratos son capas de diferentes espesores y de diferentes materiales. Entonces, un perfil estratigráfico es un corte que nos va a permitir observar las diferentes capas o estratos de los materiales que encontremos. Además, también nos puede, esta metodología nos puede permitir no solamente levantar el perfil estratigráfico, sino identificar condiciones correspondientes a niveles de agua que estén presentes en el suelo. Aquí, por ejemplo, como ven, hay que tener mucho cuidado, y es que cuando se excava con máquina se puede perder, digamos, la secuencia estratigráfica por arrastre de material con la cuchara. Entonces es necesario con una pica, tal como lo mostramos acá, escacilar el suelo para poder identificar las capas. Según esto, hay dos capas de materiales. Una capa de material negro, materia orgánica, que tiene raíces, está húmeda, material en descomposición, y otro estrato de un material color habano que hay que identificar si es limoso, arcilloso, por medio de una metodología que está estipulada en la norma INVIAS
en la norma INVIAS, en la INVE 102 del 2013, que consiste en la identificación visual de los suelos. Más adelante hablaremos de ellos. Entonces, como les decía, una excavación de pozos a cielo abierto tiene unas desventajas, y es que la excavación no se puede profundizar mucho, porque entonces vamos a necesitar colocar apuntalamientos, andamios que impidan que las paredes de la excavación se cierren. Y además, dependiendo de los tipos de suelos, no puede llevarse a grandes profundidades. Si yo tengo un suelo arenoso, si el material está muy húmedo, entonces tiene sus desventajas. Como les decía, hay que cuidar los criterios para distinguir la naturaleza del suelo in situ, porque, como les decía, un material puede aparecer como suave y esponjoso, por ejemplo, en el caso de una arcilla, si está mojada, pero si está seca, pues va a ser diferente. Entonces, hay que revisar muy bien esos criterios para identificación de los tipos de suelos. Cuando usted excava con una maquinaria, pues suelta material, y ese material suelto es colocado, es sacado del pozo y colocado en la parte superior. Ese material pues ya está disgregado, ya se le ha perdido la humedad porque ha permanecido mucho tiempo al sol. Como se ha disgregado, ya se perdió la densidad, entonces eso corresponde a una muestra alterada. Ahora, una muestra inalterada, como decíamos, es aquella a la cual le conservamos todas esas propiedades, y este señor aquí, este laboratorista, está sacando una muestra inalterada. Es un bloque de suelo, el cual él después lo va a proteger para no perderle la humedad, y va a ser llevado al laboratorio. Yo puedo tomar una muestra inalterada con un tomamuestra, dependiendo de la prueba que vaya a hacer, y ese tomamuestra pues consiste en una caja metálica con una punta biselada, la cual es empujada a punta de presión con un bloque de madera, y entonces se corta la muestra y esa muestra se parafina y se lleva al laboratorio. Aquí en pantalla pues tenemos una muestra inalterada, sacada in situ, y como ven pues se está protegiendo con un papel vinipel para protegerlo de la humedad y luego ser llevado al laboratorio. Está la metodología de perforaciones con posteadora, barrenos helicoidales o métodos similares. En esta metodología, la muestra que se saca es completamente alterada, pero puede ser representativa si yo voy a obtener inmediatamente una muestra para contenido de humedad. Este tipo de equipo pues no puede ser usado para fines de exploración y muestreo para un edificio, pero sí puede servir para avance en el caso de los apiques en un estudio geotécnico para una vía, para un pavimento. Los barrenos helicoidales pues son de diferentes tipos, y digamos que el paso de la hélice es más cerrado en los suelos para suelos arenosos, y es más abierto si yo voy a extraer una muestra de suelo plástico. Entonces, esa es la diferencia, es en la separación de la hélice. Bueno, esta metodología, por ejemplo, de perforaciones con posteadora, en caso de arenas o de materiales con nivel freático alto, se pueden ayudar con unas herramientas para extracción de muestras que son tipo cucharas especiales,
para poder obtener muestra y llevar al laboratorio. La muestra que es llevada al laboratorio es una muestra totalmente alterada, por lo tanto, solamente es utilizable para clasificación de suelos. Y tenemos la desventaja es que se pierde la frontera de la secuencia estratigráfica. ¿Por qué? Porque miren, esta es una posteadora que está formada por una cuchara, varias secciones de tubería enroscable y en la parte de arriba, este sistema le va a permitir a usted girar, hincar la muestra, girarla para que la muestra entre en el subsuelo. Esa muestra se almacena en la cuchara y luego hay que sacarla. Entonces, cuando se saca, puede salir material, pero si el material es granular, vamos a tener problemas para sacarlo, porque el material se va a quedar ahí adentro. Y pues yo saco material así y no sé exactamente cuándo pasó de un tipo de suelo al otro. Estos son los barrenos helicoidales, los cuales pues también se unen a un sistema como este, enroscables. En la parte de abajo, en vez de cuchara, pues llevan los barrenos y la muestra es almacenada en el interior de ella. Entonces, como decíamos, hélices más separadas para suelos arcillosos, hélices más unidas para suelos granulares. El otro método es el método de lavado. Este método es un método económico y rápido para conocer estratigrafía del subsuelo, pero se utiliza más comúnmente como auxiliar de avance rápido en el método de rotación o rotopercusión. Más adelante lo veremos cómo es. Las muestras obtenidas en lavado pues son muy alteradas, por lo cual se considera que no son suficientemente representativas. Este es el equipo, es un trípode con una polea para la soga, una soga o una cuerda de 1 pulgada, y el sistema pues requiere una motobomba y tiene una barra de perforación, una tubería con una masa metálica y en la parte de abajo pues un cincel. El equipo tiene una masa de 150 kilogramos de peso, la cual se levanta con esta soga hasta un tope de 76 centímetros y se deja caer libremente sobre la tubería. Entonces, a punta de golpes, esta tubería entra en el subsuelo. El ADM debe ser de mayor diámetro que el de la tubería, que se va a usar en la inyección de agua. Entonces, en el extremo inferior de la tubería hay un témpano de acero perforado que va a permitir el agua a presión, el chorro de agua a presión. Entonces, el agua viene, entra en la tubería, sale por el témpano de acero en forma de presión y por un sistema de recirculación, ese material, esa mezcla de suelo y agua, por un método de recirculación sube y es depositada en un tanque, o en un pozo que se haga en el terreno. En todo caso, las características del suelo no cambian porque el material se deja sedimentar y entonces pues pierde ciertas características como tal. Este es el método de penetración estándar o método SPT. Es un método comúnmente conocido, dado que la información que este da es correlacionable es correlacionable este número de golpes que da el método
para determinar la consistencia o la compacidad que tiene un suelo. Entonces, el método de penetración estándar es un trípode con un tubo de 2,5 pulgadas. Tiene también un lazo o una polea que levanta un martillo o una masa hasta de 150 kilogramos hasta una altura de 76 centímetros. Se deja caer libremente y golpea la tubería. La tubería tiene en la parte de abajo una cuchara o un toma muestra en la cual se almacena la muestra para ser revisadas las características o propiedades mecánicas en el laboratorio. Digamos que, como les decía, es uno de los métodos exploratorios preliminares que da mejores resultados y que proporciona información útil correspondiente a las características del suelo, porque en suelos como las arenas, suelos friccionantes como las arenas, nos permite determinar la compacidad del suelo y, por supuesto, el comportamiento mecánico de él. Y en suelos plásticos nos permite tener una idea de la resistencia a la compresión y de la consistencia que tiene el suelo. En el caso de las arenas, nos permite determinar el ángulo de fricción interna y en el caso de las arcillas nos permite determinar la resistencia a la compresión simple. El equipo pues consta de un muestreador que tiene unas dimensiones especiales y ese muestreador puede ser una cuchara partida o un muestreador de media caña para facilitar la extracción de la muestra. Este es el tubo toma muestra y este es el equipo. Entonces, como ven ustedes, hay una masa de 140 kilogramos que es levantada por medio de la polea de este operador hasta un tope y ese tope está a 76 centímetros, se deja caer libremente, golpea la tubería y la tubería que tiene esta cuchara o este tubo muestreador en la punta, pues va a empezar, a punta de golpe, va a empezar a penetrar en el subsuelo. ¿Cuál es la tarea de esto? La tarea es penetrar 3 secciones de 15 centímetros en el subsuelo y cada sección de 15 centímetros contar el número de golpes necesarios para que se introduzcan esos 15 centímetros. Entonces, en un suelo blando o un suelo suelto, el número de golpes va a ser bajito, pero en un suelo muy duro, muy resistente o muy compacto, el número de golpes para introducir esos 15 centímetros va a ser diferente. Entonces, en pantalla, pues, tenemos ahí la información del equipo como tal y aquí esas muestras que se sacan del tubo toma muestra se colocan en una caja debidamente marcados y debidamente organizados para luego ser llevadas al laboratorio. Entonces ahí en las cajas ven diferentes tipos de muestras, unas muestras más arenosas, otras muestras son muestras de roca ya más duras, más resistentes. Y pues otra versión del equipo. Y aquí vemos el tubo toma muestra partido, en la cual se almacena la muestra y pues hay una mayor facilidad para extraer esa muestra y llevarla al laboratorio. Más imágenes ahí de los tubos toma muestras. Es un tubo toma muestra con una rosca que se enrosca la tubería y pues que tiene una punta biselada para permitir el corte del material. Entonces aquí tenemos el ensayo de penetración estándar, se debe corregir. Ese valor de N de penetración estándar se debe corregir
por diferentes factores, entre esos el factor de confinamiento efectivo, es decir, que a medida que se profundiza en el subsuelo, pues la muestra va a estar más confinada y por lo tanto va a haber un factor de corrección. Hay un factor de corrección por energía de martillo que depende del tipo de martillo que yo use. Hay otro factor por longitud de varilla, dependiendo de la longitud de varillaje que se lleve. Hay otro factor por revestimiento interno del toma muestra, depende del toma muestra que se use, si es partido o si es liso, y del diámetro de la tubería, y hay muchos más factores en literatura. Entonces, ¿cómo se hace el N corregido? El N de campo, que es la sumatoria de los últimos 30 centímetros, multiplicado por cada uno de esos factores. Aquí en la tabla encontramos los diferentes factores, las variables que se utilizan y el factor de corrección, ¿sí? Entonces, si la cuchara es estándar o partida, pues el factor de corrección es 1. Entonces, fíjense que hay diferentes factores por los cuales yo multiplicar. Esta tabla es muy, muy práctica. Vamos a hacer un ejercicio del ensayo SPT. Entonces, el ensayo SPT. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos un formato de campo. Entonces, el operador coloca el equipo, coloca la tubería en la superficie del terreno y marca 3 secciones de 15 centímetros. Y entonces él empieza, levanta la masa hasta el tope, la deja caer libremente y lleva un golpe. Vuelve y la levanta y deja caer libremente, lleva 2 golpes. Y así va contando el número de golpes para que se introduzca en el subsuelo los primeros 15 centímetros, que son estas 6 pulgadas. Luego cuenta el número de golpes cuando ya llegó a la marca de 15 centímetros, vuelve y cuenta el número de golpes para llegar a los otros 15 centímetros. En este caso, un número de golpe de 8. Y luego vuelve y marca y vuelve y cuenta el número de golpes para que penetren los últimos 15 centímetros. Entonces, ¿cómo calculo el N de campo? El N de campo es la sumatoria de estos últimos 30 centímetros. Es decir, 8 más 11, 19, 13 más 14, 27, y así tiene el N de campo. Y luego se corrige, por ejemplo, en el caso aquí de este ejercicio, por confinamiento, por energía del martillo, y no puse el resto de factores porque para mí el resto de factores es 1. Y el N corregido es multiplicar el N de campo, por cada uno de los factores, ¿sí? Mire, si ustedes ven en la diapositiva, mostrábamos que el factor de corrección por sobrecarga o por confinamiento es menor a 2. Y entonces yo tengo aquí un criterio de Kowalski, de Tokimatsu y Sid en 1984, y para él profundidades menores a 1,50, el factor de confinamiento es 1,60. De ahí en adelante va cambiando hasta disminuir. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos acá en la tabla, hasta 1,50 el valor de confinamiento es 1,60. De ahí en adelante empezó a disminuir. Entonces, ahí está el N corregido. Este N nos va a servir a nosotros como criterio para definir cuál es la profundidad de cimentación de una estructura. Preliminar, profundidad preliminar. Después veremos eso. Por el momento, cómo hacer esto. Y aquí en la gráfica, pues ven ustedes que a medida que va profundizando la exploración, el valor NSPT va aumentando. Eso es lo que debería ser, pero en realidad en muchas ocasiones no se da esta secuencia. ¿Por qué? Porque se pueden encontrar suelos sueltos por aquí, en el intermedio se pueden encontrar suelos sueltos o suelos saturados que van a bajar ese valor de N.
pero lo normal es que sea así. Bueno, entonces aquí estoy mostrando los criterios para determinar la compacidad y la resistencia a la compresión o la consistencia en los suelos a partir de CN. Entonces, miren, si ustedes ven aquí hay una tablita de Kowalski y otros en los cuales a partir de ese valor de N puedo yo conocer la densidad del suelo y el estado del mismo. Entonces, yo no puedo cimentar una estructura cuando el número de golpes me dé 8 porque la densidad es muy bajita y mi suelo está suelto. Pero sí puedo cimentarlos por acá donde el suelo esté denso, muy denso. Entonces, el número de golpes me ayuda a eso. Y para suelos arcillosos, Brajadas ideó una tablita parecida a la de Kowalski, en la cual, dependiendo del número de golpes, yo puedo determinar la resistencia a la compresión del suelo y mirar la consistencia del mismo. Entonces, esto me da unos criterios preliminares para determinar la profundidad preliminar de una cimentación. Entonces uno calcula capacidad de soporte, asentamientos, y si cumple ahí, pues ya esa es la profundidad. Si no, pues hay que seguir profundizando. Y está el método de penetración cónica, que consiste en hacer penetrar una punta cónica en el suelo y medir la resistencia. También se cuenta un número de golpes. Entonces, se utilizan diversos procedimientos o métodos de penetración cónica o estáticos o dinámicos. Los de penetración cónica estáticos, la herramienta se hinca a presión con la ayuda de un gato hidráulico al principio y después, pues entonces a punta de golpes, uno penetra esa punta cónica y esa penetración tiene una correlación con la resistencia del suelo. Y en la prueba dinámica, entonces puede usarse un penetrómetro atornillado al extremo de la tubería, que también se golpea en la parte superior, igualito que como la prueba de penetración estándar, levantando una masa de 63.5 kilos hasta una altura de 76 centímetros y se cuenta el número de golpes para poder determinar la resistencia al suelo. ¿Qué pasa con esta penetración cónica? Pues que son útiles en zonas cuya estratigrafía o perfil estratigráfico ya uno lo conozca con una prueba de las que hemos hablado anteriormente. Y esta pues simplemente es como para obtener información de características específicas en el lugar, pero sí. Pero si uno no conoce previamente la estratigrafía del suelo con otra metodología, la interpretación de este resultado puede ser errónea. Entonces es importante que se haya hecho por lo menos una penetración estándar y luego esta. Estos son los tipos de conos que se utilizan.